¿Puedes imaginar a una madre siendo abandonada con 5 hijos pequeños en medio de una tormenta devastadora? Parece imposible de creer, pero esta historia sucedió de verdad en el interior de Brasil en 1847. Una mujer que tuvo su vida volteada de cabeza en una sola noche, cuando pensó que todo estaba perdido, hasta que una figura misteriosa surgió en medio de la oscuridad. Antes de continuar, ya suscríbete al canal y deja tu like, porque el desenlace de esta historia te va a emocionar de una forma que nunca imaginaste. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encantará saber hasta dónde están llegando estas historias conmovedoras. Helena Carvalho despertó aquella mañana de marzo de 1847, sin imaginar que su vida sería completamente transformada antes de que el sol se pusiera nuevamente. A los 28 años tenía el rostro marcado por el trabajo duro, pero aún preservaba la belleza simple de quien encontraba alegría en las pequeñas cosas de la vida. Sus manos, callosas de tanto lavar ropa y cuidar de la casa, se movían con destreza mientras preparaba el desayuno para sus 5 hijos. Miguel, el mayor de 9 años, ya demostraba la responsabilidad de quien temprano aprendió a ayudar a la madre. Rosa, de 7 años, tenía los ojos curiosos y la sonrisa fácil que iluminaba cualquier ambiente. Juan, con sus 5 años, era pura energía y travesura, siempre corriendo por la casa pequeña. Los gemelos María y José, de apenas 3 años, todavía dependían totalmente de los cuidados maternos, pero ya mostraban personalidades distintas. María más callada y observadora, José más llorón y apegado. La familia vivía modestamente en una casa simple en las afueras de Campinas. Las paredes de adobe, el techo de paja y el piso de tierra apisonada contaban la historia de personas trabajadoras que luchaban día tras día para sobrevivir con dignidad. Antonio Carvalho, esposo de Helena, era comerciante ambulante y pasaba semanas viajando entre las ciudades del interior paulista, vendiendo telas, herramientas y otros productos que conseguía comprar a precios bajos en la capital. Aquella mañana específica, Helena esperaba ansiosamente el regreso del esposo. Antonio había partido hacía 2 semanas para un viaje que prometía ser lucrativo. Había conseguido crédito con un proveedor y llevaba una carga mayor que lo habitual. Esta vez todo va a salir bien, Helena, le había dicho él antes de partir, besándola en la frente con aquel cariño que siempre la tranquilizaba. Cuando regrese, vamos a poder liquidar las deudas y tal vez hasta conseguir una casa mejor para los niños. Pero el destino había preparado otros planes. Alrededor de las 2 de la tarde, cuando las nubes oscuras comenzaban a formarse en el horizonte, llegó a la puerta de Helena el señor Benito, un comerciante conocido de la región. El hombre de mediana edad tenía el rostro sombrío y evitaba mirar directamente a los ojos de ella. «Doña Helena», comenzó él, quitándose el sombrero y retorciéndolo nerviosamente entre las manos. «Necesito darle una noticia muy difícil sobre su Antonio». El corazón de Helena se disparó inmediatamente. «¿Qué le pasó a mi esposo?», preguntó ella, la voz ya temblorosa por el presentimiento. Benito respiró profundo antes de continuar. «Hubo una inundación terrible en el río Piracicaba hace 2 días. Llovió tanto que el río se desbordó y se llevó todo por delante. La carreta de su Antonio fue encontrada destruida en las orillas, junto con la carga toda esparcida por el agua». Helena sintió las piernas flaquear. «¿Y Antonio? ¿Dónde está Antonio?», insistió ella agarrándose del marco de la puerta. Benito bajó los ojos. «Encontraron su cuerpo ayer por la mañana». «Doña Helena, lo siento mucho. Debe haber intentado salvar la carga cuando la corriente se lo llevó». El mundo se derrumbó sobre Helena en aquel momento. Sus piernas no pudieron sostenerla más y se dejó deslizar por la pared hasta sentarse en el piso de tierra. Los hijos que jugaban en el patio corrieron cerca de la madre al percibir que algo estaba mal. Miguel, aun siendo niño, entendió inmediatamente la gravedad de la situación por el rostro desesperado de la madre. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó él, colocando su manita en el hombro de ella. Helena miró los 5 pares de ojos que la observaban con preocupación y sintió un peso aplastante en el pecho. ¿Cómo explicaría a aquellos niños que el padre nunca más volvería a casa? ¿Cómo conseguiría sustentar a la familia sola en una época en que las mujeres tenían poquísimas oportunidades de trabajo? Benito, percibiendo la desesperación de la mujer, ofreció algo de dinero para ayudar con el funeral, pero Helena rechazó con orgullo. «Voy a poder sola», murmuró ella, aunque no tenía idea de cómo. Los días siguientes pasaron como un borrón de dolor y desesperación.
Elena consiguió organizar un funeral simple para Antonio con la ayuda de algunos vecinos, pero las preocupaciones financieras pronto se sobrepusieron al dolor de la pérdida. Sin los ingresos del esposo, no sabía cómo pagaría la renta de la casa, mucho menos alimentaría a 5 niños. Intentó conseguir trabajo como lavandera, costurera, cocinera, pero la competencia era feroz y muchos empleadores preferían mujeres solteras que no tuvieran hijos que cuidar. Fue entonces cuando la segunda tragedia se abatió sobre la familia. 3 semanas después del funeral de Antonio, Eduardo Carvalho apareció en la puerta de Elena. El hermano mayor de su difunto esposo era un hombre de aproximadamente 40 años, bien vestido y con aires de superioridad que siempre habían incomodado a Elena. Eduardo tenía ojos pequeños y calculadores y una sonrisa que nunca llegaba a ser genuina. Él raramente visitaba a la familia cuando Antonio estaba vivo, alegando siempre estar muy ocupado con sus propios negocios. Elena, dijo él, entrando en la casa sin ser invitado y mirando alrededor con desprecio mal disimulado. Vine a resolver un asunto muy importante sobre esta propiedad. Elena frunció el ceño confundida. ¿Qué asunto, Eduardo? Esta es nuestra casa. Él sonrió de forma cruel y sacó algunos papeles del bolsillo interno del saco. En realidad no lo es. Esta casa me pertenece a mí desde hace más de un año. Elena sintió el suelo huir nuevamente bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Antonio nunca me dijo nada sobre esto. Eduardo extendió los documentos hacia ella, que los leyó con dificultad, ya que había aprendido a leer apenas lo básico. Tu esposo hipotecó esta casa conmigo para saldar deudas de juego que ni siquiera sabías que existían. Cuando él murió, la deuda pasó a mí junto con la garantía. Elena miró los papeles sin entender completamente lo que estaba escrito, pero la firma de Antonio estaba ahí, clara como el día. Pero tengo 5 hijos, Eduardo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, la voz ahogada. Eduardo se encogió de hombros con indiferencia total. Eso no es mi problema, Elena. Deberías haber controlado mejor a tu esposo. Yo di más tiempo del que debía, pero ahora necesito esta casa. Tienen 24 horas para dejar el lugar. Elena cayó de rodillas frente al cuñado sujetando el borde de su saco. Por favor, Eduardo, dame más tiempo. Solo unas semanas más para que encuentre un lugar para los niños. Ellos no tienen la culpa de nada. Pero Eduardo se desembarazó de ella con brutalidad. No es posible. Ya tengo un nuevo inquilino que se mudará mañana. Si no salen por las buenas, llamaré al delegado. Aquella noche, Elena apenas pudo dormir. Se quedó sentada en la cama, mirando a los hijos que dormían esparcidos por el pequeño cuarto, todos juntos para darse calor. ¿Cómo explicaría a ellos que necesitarían dejar la única casa que conocían? ¿A dónde irían sin dinero, sin parientes cercanos, sin nadie que pudiera ayudarlos? La mañana siguiente trajo consigo no solamente el plazo final de Eduardo, sino también una tormenta que parecía profetizar los días sombríos que estaban por venir. El cielo se oscureció rápidamente y los primeros truenos resonaron cuando Eduardo apareció en la puerta acompañado de 2 hombres que claramente estaban ahí para garantizar que Elena cumpliera el acuerdo. Espero que hayan hecho las maletas, dijo Eduardo, mirando impaciente hacia el cielo cargado. Necesito entregar la casa todavía hoy. Elena había pasado toda la noche juntando las pocas pertenencias de la familia en 2 bultos de tela. Ropa vieja, algunos utensilios de cocina, una muñeca de trapo que Rosa amaba, un caballito de madera que Antonio había tallado para Miguel. No tenía mucho más que eso para mostrar por años de vida y trabajo. Los niños miraban confundidos mientras la madre los preparaba para salir. Miguel, el mayor, jaló a Elena del vestido. «Mamá, ¿a dónde vamos? ¿Cuándo regresaremos a casa?» Elena se agachó y miró a los ojos del hijo, intentando encontrar palabras que no dolieran tanto. «Vamos a encontrar un lugar nuevo para vivir, mi hijo. A veces, la vida nos obliga a empezar de nuevo». Cuando comenzaron a dejar la casa, la lluvia ya caía con fuerza. Eduardo no demostró ninguna compasión al ver a la familia salir en el temporal. Por el contrario, parecía impaciente para que salieran pronto. «Si dejan algo atrás, será tirado a la basura», gritó él por encima del ruido de la lluvia. Elena cargaba al pequeño José en brazos mientras María se agarraba a su falda. Miguel ayudaba a Rosa a cargar uno de los bultos y Juan caminaba al lado, ya empapado y temblando. La tormenta se intensificó rápidamente. Lo que comenzó como una lluvia fuerte, se transformó en una verdadera tormenta. Los rayos cortaban el cielo oscuro en intervalos cada vez menores, y el viento derribaba ramas y hasta árboles enteros por el camino.
Los caminos de tierra se transformaron en ríos de lodo, dificultando cada paso de la familia. Elena no tenía un destino específico en mente. Su primera idea fue buscar refugio en la casa de algunos conocidos, pero descubrió rápidamente que la solidaridad tenía límites. En la primera casa donde tocó, doña Francisca, una mujer con quien solía conversar en el mercado, abrió apenas una rendija de la puerta. «Ay, Helena, qué situación tan difícil, pero no puedo ayudar. Tú entiendes, ¿verdad? Con toda esta lluvia y los niños mojados pueden terminar trayendo alguna enfermedad a mi familia». La segunda casa pertenecía al señor Mateo, un comerciante que conocía a Antonio. Él fue más directo en el rechazo. «Elena, lamento tu situación, pero una mujer sola con 5 hijos, la gente va a hablar. No puedo involucrarme en esto». Con cada puerta que se cerraba, Elena sentía un pedazo de su esperanza desintegrarse. Los niños comenzaron a llorar de hambre y frío. José, el menor, había desarrollado una tos preocupante y María temblaba incontrolablemente en los brazos de la madre. Elena decidió buscar refugio en cualquier lugar que pudiera proteger a los hijos de la lluvia torrencial. Fue cuando divisó un galpón abandonado a la orilla del camino, usado antiguamente para almacenar herramientas de una hacienda. El local estaba en pésimas condiciones. El techo tenía varias goteras, el piso era de tierra apisonada y había grietas en las paredes por donde el viento helado entraba sin piedad, pero era mejor que quedarse a la intemperie. Elena extendió algunos trapos en el piso más seco que pudo encontrar y reunió a los niños a su alrededor, intentando calentarlos con su propio cuerpo. «Mamá, tengo hambre», gimoteó Juan, acomodándose contra ella. Elena se dio cuenta con horror de que no tenía nada para dar a los hijos. En toda la confusión de la expulsión, no había conseguido guardar ningún alimento. «Pronto encontraremos algo para comer», mintió ella, besando la frente febril del niño. Las horas pasaron lentamente. La tormenta no daba señales de disminuir, y por el contrario, parecía ganar aún más fuerza. Los gemelos desarrollaron fiebre alta y Elena comenzó a entrar en pánico. Sin medicamentos, sin comida, sin un lugar adecuado para resguardarlos, ¿cómo mantendría a sus hijos vivos hasta el amanecer? Fue en el auge de la desesperación, cuando Elena comenzaba a cuestionar si había algún sentido en continuar luchando, que escuchó un sonido que cambiaría todo. Cascos de caballo acercándose en la oscuridad. Inicialmente tuvo miedo de que fuera alguien con malas intenciones. Una mujer sola con niños pequeños era un blanco fácil para bandidos que infestaban los caminos de la región. La voz que llamó desde afuera del galpón tenía un tono diferente. ¿Hay alguien ahí dentro? Vi una luz y pensé que podría ser alguien necesitando ayuda. Elena vaciló antes de responder. Podría ser una trampa, pero ¿qué más tenía que perder? «Estoy aquí con mis hijos», respondió ella, la voz temblorosa. «Estamos solo esperando a que pase la lluvia». La figura que apareció en la entrada del galpón era imponente, aún empapada por la lluvia. Joaquín Santos tenía 45 años y la apariencia de quien pasaba mucho tiempo trabajando bajo el sol. Su cabello oscuro ya mostraba algunas canas y tenía un rostro marcado por arrugas de expresión que hablaban de una vida llena de experiencias. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaba la atención, oscuros y profundos, como si guardaran muchas historias no contadas. «Señora», dijo él, quitándose el sombrero mojado y mirando la escena frente a él con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Qué situación es esta? No pueden quedarse aquí con los niños en este estado». Elena sintió una mezcla de vergüenza y alivio. «No tenemos a dónde ir», admitió ella, bajando los ojos. «Perdimos nuestra casa hoy». Joaquín observó a los 5 niños amontonados en el piso húmedo, todos visiblemente enfermos y con frío. Algo en su pecho se contrajo de una forma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Había algo en aquella escena que lo remitía a memorias dolorosas de su propia familia perdida. «Escuchen», dijo él, la voz más suave. «Mi hacienda queda a unos 3 kilómetros de aquí. No es lugar para que pasen la noche en estas condiciones. Vengan conmigo». Elena miró al extraño con desconfianza. En aquella época, que una mujer aceptara ayuda de un hombre desconocido era algo que generaba chismes y problemas. Pero mirando a los hijos febriles y oyendo la tos cada vez más preocupante de José, se dio cuenta de que no tenía opción. «No queremos incomodar», dijo ella. Pero Joaquín ya estaba moviéndose para ayudar. «No es incomodidad», respondió él, tomando a José en brazos con sorprendente delicadeza para un hombre de apariencia tan rústica. «Mi caballo es fuerte, puede llevarnos a todos».
Pero necesitamos salir de aquí antes de que se enfermen aún más. El viaje hasta la hacienda fue difícil, pero Joaquín demostró un cuidado paternal que sorprendió a Elena. Envolvió a los niños en su capa de cuero para protegerlos de la lluvia y condujo al caballo con cuidado redoblado para evitar sacudidas que pudieran lastimarlos. Durante el trayecto, Elena observó el perfil del hombre que había aparecido como un ángel guardián en su hora más desesperada. La hacienda de Joaquín era más grande de lo que Elena esperaba. Aún en la oscuridad de la tormenta, pudo ver que se trataba de una propiedad bien cuidada, con una casa principal de madera y piedra que demostraba cierta comodidad. Joaquín las llevó directamente adentro, encendió un quinqué y Elena pudo ver mejor el ambiente y al hombre que las había salvado. La casa era simple pero acogedora, con muebles de madera sólida hechos a mano y una gran chimenea que Joaquín inmediatamente encendió para calentar el ambiente. «Necesitan quitarse esa ropa mojada antes de que se enfermen aún más», dijo él, saliendo de la habitación y regresando con ropa limpia y seca. «Estas eran de mí», se detuvo en medio de la frase, una sombra pasando por sus ojos. «Eran de personas que vivían aquí antes, deben quedar bien». Mientras Elena cambiaba la ropa de los niños, Joaquín preparó una sopa caliente en la cocina. Elena quedó impresionada con la habilidad de él para cocinar. Claramente era alguien acostumbrado a cuidarse a sí mismo. Cuando los niños estaban secos y calentándose cerca de la chimenea, él apareció con platos humeantes de una sopa de verduras que olía maravillosamente. «No sé cómo agradecer», dijo Elena, observando a los hijos comer con apetito por primera vez en días. Joaquín se sentó a la mesa, pero no comió. Solo observaba a la familia con una expresión que Elena no podía descifrar completamente. Había tristeza ahí, pero también algo que parecía esperanza. «No necesita agradecer», respondió él. «Hace mucho tiempo no veo niños en esta casa. Es bueno oír risas nuevamente». Rosa, que había recuperado el ánimo después de la comida caliente, sonrió a Joaquín. «Su caballo es muy bonito, señor. ¿Cómo se llama?» Joaquín sonrió. La primera sonrisa genuina que Elena vio en él. «Tormenta». Irónico, ¿no es cierto? Fue en una noche como esta que lo encontré abandonado en el camino. Los niños pronto se entusiasmaron con las historias que Joaquín contaba sobre la hacienda, los animales y sus aventuras. Elena notó que él tenía una forma natural de conversar con los niños, como si fuera algo que hacía frecuentemente, pero también había momentos en que él parecía perderse en pensamientos distantes, y ella veía una tristeza profunda en sus ojos. Cuando llegó la hora de dormir, Joaquín insistió en que Elena y los niños se quedaran en el cuarto principal mientras él dormiría en la sala. «Mañana, cuando pase la tormenta, pueden decidir qué hacer», dijo él. Pero Elena ya presentía que la tormenta en sus vidas estaba lejos de pasar. Durante la noche, Elena escuchó a Joaquín caminando por la casa, claramente sin poder dormir. En determinado momento, lo oyó afuera en el porche, conversando solo. Curiosa y preocupada, se acercó a la ventana y consiguió escuchar algunas palabras. «Marina, si pudieras ver esto, tal vez sea una señal». La voz de él estaba cargada de emoción, y Elena se dio cuenta de que había mucho más en la historia de aquel hombre de lo que aparentaba. A la mañana siguiente la tormenta había pasado, pero los problemas de Elena continuaban. Mientras preparaba el desayuno para todos, intentó explicarle a Joaquín su situación: la muerte del esposo, las deudas que desconocía, la expulsión de casa por el cuñado. Joaquín escuchó todo en silencio, pero Elena notó que él se ponía cada vez más indignado conforme ella contaba la historia. «Ese Eduardo es un cobarde», dijo él finalmente, golpeando el puño en la mesa. «Expulsar a una viuda con 5 hijos en plena tormenta. Eso no es cosa de hombre decente». Elena bajó los ojos. Pero él tenía los papeles. Antonio realmente había hipotecado la casa. Joaquín se levantó y caminó hasta la ventana, mirando afuera con expresión pensativa. «Elena», dijo él después de un largo silencio, «puedo hacer una propuesta que tal vez parezca extraña, pero me gustaría que la consideraras». Elena lo miró con curiosidad mezclada con aprensión. «Esta hacienda es demasiado grande para un hombre solo. Podría usar ayuda con la casa, las comidas, la organización de las cosas. Y sus niños, bueno, ellos trajeron vida a este lugar». Elena quedó confundida con la propuesta. «No entiendo lo que está queriendo decir». Joaquín volvió a la mesa y se sentó frente a ella. «Estoy ofreciendo que se queden aquí permanentemente. Usted cuidaría de la casa y yo proveería todo lo que necesitaran. Sus niños crecerían seguros, con comida en la mesa y un techo sobre las cabezas». Elena sintió el corazón acelerarse. La propuesta era tentadora, pero también aterradora. «¿Y qué va a decir la gente?
¿Una mujer soltera viviendo en la casa de un hombre soltero? Joaquín suspiró. La gente siempre habla, Elena. La cuestión es, ¿qué es más importante? ¿Lo que van a decir o el futuro de sus hijos? Durante todo aquel día, Elena ponderó la propuesta. Los niños, naturalmente, ya se habían enamorado de la hacienda. Miguel estaba fascinado con los caballos y ya había pedido a Joaquín que le enseñara a montarlos. Rosa se encantó con las gallinas y estaba ansiosa por ayudar a recoger los huevos. Juan descubrió una gata con gatitos en el granero y no paraba de hablar sobre ellos. Los gemelos parecían haber recuperado la salud completamente y corrían por la propiedad como si siempre hubieran vivido ahí. Joaquín, por su parte, parecía una persona completamente diferente en presencia de los niños. Elena lo observó enseñando a Miguel a trenzar una cuerda, ayudando a Rosa a alimentar a las gallinas, corriendo detrás de Juan por el patio. Era como si la presencia de la familia hubiera despertado una parte de él que estaba dormida desde hacía mucho tiempo. Aquella noche, después de que los niños durmieron, Elena y Joaquín conversaron más profundamente. Él contó sobre su vida. Había estado casado con Marina, una mujer dulce y alegre que soñaba con tener muchos hijos. Consiguieron tener solo un hijo, Pedro, que era la alegría de sus vidas, pero 5 años antes una epidemia de cólera devastó la región. Marina y Pedro fueron 2 de las muchas víctimas, y Joaquín nunca había conseguido recuperarse totalmente de la pérdida. Desde entonces vivo solo para cuidar de la tierra, dijo él mirando el fuego en la chimenea. Me levanto, trabajo duro, duermo y vuelvo a empezar al día siguiente. No había un propósito real en nada de lo que hacía. Elena sintió el corazón apretarse por el dolor que veía en los ojos de él. ¿Y ahora?, preguntó ella suavemente. Joaquín la miró con una intensidad que la hizo sonrojarse. Ahora siento que tal vez haya una razón por la que sobreviví cuando mi familia no sobrevivió. Tal vez debería ayudar a otra familia que está necesitando. Elena bajó los ojos, tocada por la sinceridad de él. No es caridad, Elena, continuó él. Ustedes también me estarían ayudando. Esta casa estaba muriendo de tristeza antes de que llegaran. Elena tomó su decisión aquella noche. Aceptó la propuesta de Joaquín, pero con condiciones. Ella contribuiría con trabajo real para la hacienda, no sería solo una beneficiaria de su bondad. Joaquín aceptó inmediatamente y quedó acordado que Elena cuidaría de la casa, del huerto y ayudaría con la contabilidad de la hacienda, ya que ella sabía leer y escribir mejor que él. Los primeros meses fueron de adaptación para todos. Elena necesitó aprender a lidiar con una casa más grande y con las responsabilidades de una hacienda. Los niños se adaptaron rápidamente a la vida en el campo, cada uno encontrando su lugar y sus responsabilidades. Miguel se convirtió en una especie de asistente de Joaquín, aprendiendo sobre caballos, plantaciones y el manejo de la tierra. Rosa descubrió que tenía talento para cuidar a los animales menores y pronto se hizo responsable de todas las gallinas y del huerto de hierbas medicinales. Juan, con su energía inagotable, se convirtió en el responsable de llevar recados entre diferentes partes de la hacienda. Los gemelos, todavía pequeños, eran cuidados por todos y se convirtieron en las mascotas de la propiedad. Joaquín resultó ser un maestro paciente y cariñoso. Enseñó a Miguel a leer mejor y a hacer cuentas más complejas. Le mostró a Rosa cómo identificar plantas medicinales y cómo cuidar de animales enfermos. Hasta con Juan, el más travieso, tenía una paciencia infinita, siempre encontrando formas de canalizar la energía del niño hacia actividades útiles. Elena, por su parte, trajo organización y acogida a la hacienda. Reorganizó toda la casa. Estableció rutinas que funcionaban para todos y su habilidad con los números ayudó a Joaquín a organizar mejor los negocios de la hacienda. Más importante aún, trajo de vuelta la vida social que Joaquín había perdido. La hacienda volvió a recibir visitas, participar en las fiestas de la comunidad y ser un lugar donde las personas se sentían bienvenidas. Con el pasar de los meses, la hacienda prosperó como nunca antes. La organización de Elena, combinada con la experiencia de Joaquín, resultó en mejores cosechas, animales más sanos y negocios más lucrativos. Pero lo más importante era la atmósfera de felicidad que flotaba sobre la propiedad. Las risas de los niños resonaban por los campos y hasta Joaquín había recuperado su sonrisa. Elena observaba los cambios en todos ellos con gratitud y asombro. Los niños estaban creciendo fuertes y saludables, con oportunidades que nunca habrían tenido si hubieran permanecido en la situación anterior. Miguel se estaba convirtiendo en un joven responsable y hábil, con conocimientos que lo prepararían para tener su propia hacienda en el futuro.
Rosa florecía en su conexión con la naturaleza y los animales. Juan había canalizado su energía hacia el trabajo, volviéndose sorprendentemente útil para su edad. Los gemelos crecían rodeados de amor y seguridad, algo que parecía imposible aquella noche desesperada en el galpón abandonado. Pero la transformación más notable era en Joaquín. El hombre sombrío y solitario que las había encontrado en la tormenta había dado lugar a alguien lleno de vida y propósito. Sonreía frecuentemente, contaba historias, participaba en los juegos de los niños y demostraba un cariño paternal que tocaba profundamente el corazón de Elena. Entre Elena y Joaquín se desarrolló gradualmente algo más profundo que gratitud mutua. Era un respeto profundo, una comprensión silenciosa, una sociedad que funcionaba perfectamente tanto en el trabajo como en la vida familiar. Nunca hablaron abiertamente sobre sentimientos románticos, pero había momentos. Una mirada que duraba un poco más, una mano que tocaba la otra al pasar los platos en la mesa, una preocupación especial cuando uno de ellos estaba enfermo, que sugerían que la relación había evolucionado hacia algo muy especial. Un año después de aquella noche tormentosa, Elena miraba su vida con asombro. Estaba en la cocina preparando la cena para la familia cuando Joaquín entró, regresando del campo con Miguel a su lado. El niño hablaba animadamente sobre algo que había aprendido sobre rotación de cultivos, y Joaquín escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas que estimulaban el razonamiento del muchacho. Rosa entró corriendo con María siguiéndola, ambas sucias de tierra pero radiantes. «Mamá, conseguimos cosechar los tomates más bonitos que hayas visto». José apareció poco después, cargando orgullosamente un huevo que había encontrado. Y Juan llegó por último, contando una historia complicada sobre cómo había ayudado a reparar una cerca. Joaquín se acercó a Elena mientras ella observaba la escena familiar a su alrededor. «¿En qué estás pensando?», preguntó él suavemente. Elena sonrió limpiándose las manos en el delantal. «Estaba pensando en aquella noche terrible en el galpón, cuando pensé que todo estaba perdido. Si alguien me hubiera dicho en aquel momento que un año después estaríamos todos aquí así, felices y seguros, nunca lo habría creído». Joaquín miró alrededor de la cocina llena de vida, escuchando las voces animadas de los niños mezcladas con el olor de comida casera. «A veces», dijo él, «las peores tormentas son solo el comienzo de días más soleados». Elena lo miró, viendo en los ojos del hombre la misma paz y felicidad que sentía en su propio corazón. Aquella noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elena y Joaquín se sentaron en el porche, mirando las estrellas. El silencio entre ellos era cómodo, repleto de una gratitud silenciosa por el destino que los había unido. «Salvaste nuestra vida aquella noche», dijo Elena suavemente. Joaquín movió la cabeza. «No, Elena, ustedes salvaron la mía. Yo solo estaba sobreviviendo antes de que llegaran. Ahora estoy viviendo nuevamente». Y así, lo que comenzó como la noche más desesperada de la vida de Elena, se transformó en la puerta de entrada para una nueva existencia. A veces, cuando todo parece perdido, es justamente cuando el destino prepara un giro que cambiará todo para mejor. Los meses siguientes trajeron aún más prosperidad y felicidad a la hacienda. Las cosechas eran abundantes y los animales se multiplicaban saludables. Miguel, ahora con 10 años, ya podía ayudar en tareas más complejas de la hacienda, demostrando una intuición natural para el trabajo del campo. Rosa había creado un hermoso huerto de hierbas medicinales que atraía mariposas y abejas, transformando aquel rincón de la propiedad en un lugar mágico donde a los niños les encantaba jugar. Elena notaba cómo cada hijo florecía de manera única. Juan, que antes era solo pura energía descontrolada, ahora canalizaba esa vitalidad en tareas útiles, siempre el primero en ofrecerse para ayudar cuando había algo que hacer. Los gemelos, María y José, ahora con 4 años, corrían por toda la propiedad con una libertad y alegría que solo los niños que crecen amados y seguros pueden tener. Joaquín se había convertido en una figura paterna para los 5 niños. No intentaba reemplazar a Antonio, cuya memoria Elena mantenía viva contándoles historias sobre su padre, pero había llenado un vacío en sus vidas de una manera que nadie más podría haber hecho. Él era paciente cuando enseñaba, firme cuando necesario, pero siempre justo y amoroso. La comunidad alrededor comenzó a ver a la familia de manera diferente.
Inicialmente había habido chismes y comentarios sobre una viuda viviendo en la hacienda de un hombre soltero, pero la evidente felicidad de los niños y la prosperidad de la propiedad silenciaron gradualmente las lenguas maliciosas. Más que eso, la generosidad de Joaquín y Elena hacia los vecinos, ayudando en momentos de necesidad y participando activamente en la vida de la comunidad, los había convertido en miembros respetados de la sociedad local. Un día, casi 2 años después de aquella noche tormentosa, Eduardo Carvalho apareció en la hacienda. Elena estaba en el huerto con Rosa cuando vio la figura del cuñado acercarse. Su primer instinto fue de miedo y rabia, pero Joaquín, que estaba reparando una cerca cerca, inmediatamente se acercó y se posicionó protectoramente al lado de Elena. «Eduardo», dijo Joaquín, su voz firme pero controlada. «¿Qué lo trae por aquí?» Eduardo miró alrededor de la próspera hacienda con una mezcla de sorpresa y algo que parecía envidia. «Vine a hablar con mi cuñada», dijo él, pero su tono era diferente del arrogante de antes. Había algo que parecía vergüenza en su postura. Elena cruzó los brazos esperando. Eduardo se quitó el sombrero y lo giró nerviosamente entre las manos, un gesto que le recordó a ella la primera vez que Benito había venido a darle la noticia sobre Antonio. «Elena», comenzó él, «vine a pedir disculpas. Lo que hice fue despreciable. Expulsarte a ti y a los niños de esa manera, especialmente en medio de una tormenta, fue cruel e inhumano». Elena lo miró con sorpresa. «¿Por qué ahora, Eduardo? ¿Por qué vienes a decir esto ahora, después de tanto tiempo?» Él bajó los ojos. «Porque la vida tiene una forma de enseñarnos lecciones. Perdí mi negocio hace unos meses. Una serie de malas decisiones y un socio deshonesto me dejaron en la ruina. Ahora sé lo que es el desespero. La sensación de no tener a dónde ir, de ver tu mundo derrumbarse. Y me di cuenta de que lo que te hice fue imperdonable». Joaquín dio un paso adelante. Si vino aquí buscando lástima o dinero, se equivocó de lugar. Elena puso una mano en el brazo de Joaquín, calmándolo. Eduardo la miró con ojos húmedos. «No vine a pedir nada, solo a disculparme. Veo que encontraste un lugar mejor que aquella vieja casa. Y los niños parecen felices y saludables. Tal vez, de alguna manera retorcida, las cosas salieron mejor de lo que habrían salido si yo no hubiera sido tan despiadado». Elena respiró profundo. «No voy a decir que lo que hiciste estuvo bien, Eduardo, porque no lo estuvo. Pusiste en riesgo la vida de mis hijos. Pero he aprendido que guardar rencor solo envenena el alma de quien lo carga. Te perdono, no por ti, sino por mí y por mis hijos». Eduardo asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Gracias, Elena. No merezco tu perdón, pero lo agradezco de corazón». Después de que Eduardo se fue, Joaquín abrazó a Elena. «Eres una mujer increíble, ¿sabes? La capacidad que tienes de perdonar, de ver más allá del dolor, es algo raro y precioso». Elena se apoyó en él, sintiendo la fuerza y el consuelo que su presencia siempre le traía. «Aprendí que la vida es demasiado corta para vivir en el pasado. Tenemos mucho por lo que estar agradecidos aquí y ahora». Los años siguientes confirmaron la sabiduría de aquellas palabras. La hacienda continuó prosperando y los niños crecieron fuertes, sanos e instruidos. Joaquín hizo venir un maestro de la ciudad una vez por semana para enseñarles no solo a leer y escribir, sino también matemáticas, historia y ciencias. Quería que tuvieran oportunidades que él nunca había tenido. Miguel se convirtió en un joven fuerte y capaz, con un conocimiento profundo de la tierra y los animales. Cuando cumplió 16 años, Joaquín le dio una porción de tierra para que comenzara su propio cultivo, enseñándole no solo sobre agricultura, sino sobre responsabilidad y administración. Rosa se convirtió en una joven hermosa y gentil, conocida en toda la región por su habilidad con plantas medicinales. Muchas personas venían de lejos para buscar sus remedios y consejos. Juan, el niño travieso que había sido, se transformó en un joven trabajador y confiable, con un talento especial para tratar con caballos. Joaquín bromeaba diciendo que Juan podía hacer que un caballo salvaje comiera de su mano con solo hablarle suavemente. Los gemelos crecieron inseparables pero únicos en sus personalidades. María se volvió estudiosa y reflexiva, siempre con un libro en las manos, mientras José era más práctico y manual, demostrando un talento natural para trabajar con madera y crear cosas con sus propias manos.
Una tarde, 5 años después de aquella noche tormentosa, Elena y Joaquín estaban sentados en el porche, como hacían frecuentemente al final del día. Los niños ya no eran tan niños, los mayores estaban entrando en la adolescencia, pero la familia permanecía unida y feliz. Miguel estaba en el campo verificando el ganado, Rosa preparaba la cena con ayuda de María, Juan trabajaba en el establo y José tallaba un nuevo juguete de madera. Joaquín tomó la mano de Elena, algo que había comenzado a hacer más frecuentemente en los últimos años. Elena, hay algo que quiero decirte hace tiempo. Ella lo miró, viendo en sus ojos algo que la hizo sonrojarse como una joven. Estos años contigo y con los niños han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Marina y Pedro. Me devolviste no solo la alegría, sino un propósito, una razón para despertar cada mañana con ganas de vivir. Elena sintió el corazón acelerar. Joaquín, yo también. No sé qué habría sido de nosotros sin ti. Él sonrió, aquel sonrisa cálida y genuina que ella había llegado a amar tanto. Lo que estoy intentando decir, aunque no estoy siendo muy elegante al respecto, es que me gustaría que esto fuera oficial. Me gustaría casarme contigo, Elena. Hacer de esta familia no solo un arreglo práctico, sino una verdadera familia en todos los sentidos. Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena mientras asentía. Sí, Joaquín. Sí. Me casaré contigo. El beso que compartieron fue dulce y lleno de promesa. El sello de un amor que había crecido gradualmente pero profundamente a través de los años de trabajo conjunto, de cuidar juntos de los niños, de enfrentar juntos los desafíos de la vida. Los niños se alegraron con la noticia del casamiento. Miguel, ahora con 14 años y bastante maduro para su edad, le dijo a su madre que su padre Antonio estaría feliz sabiendo que ella había encontrado a alguien tan bueno como Joaquín. Rosa comenzó inmediatamente a planear cómo decorar la casa para la ceremonia. Juan preguntó si podría ser responsable de cuidar de los caballos que llevarían a los novios. Los gemelos simplemente se abrazaron a ambos, felices de que su familia fuera oficialmente completa. El casamiento fue simple pero hermoso, realizado en la pequeña capilla del pueblo con la presencia de vecinos y amigos que habían llegado a respetar y amar a aquella familia no convencional que había surgido de la tragedia y se había transformado en algo hermoso. Elena usó un vestido simple pero elegante que Rosa había ayudado a coser, y Joaquín usaba su mejor traje, con el cabello bien peinado y una sonrisa que no se borraba de su rostro. Después de la ceremonia hubo una gran fiesta en la hacienda. La comunidad entera parecía estar allí, comiendo, bebiendo, bailando y celebrando no solo la unión de Elena y Joaquín, sino también la victoria del amor y la bondad sobre la adversidad. Mientras Elena bailaba con su nuevo esposo, miró alrededor y vio a sus 5 hijos, todos felices y saludables, rodeados de amigos y vecinos que los querían. Su mente voló de regreso a aquella noche terrible en el galpón abandonado, cuando todo parecía perdido. Recordó la desesperación, el miedo, la sensación de que el mundo había conspirado contra ella. Y ahora, mirando todo lo que tenía, todas las personas que amaba, toda la felicidad que la rodeaba, se dio cuenta de una verdad profunda. A veces, las peores noches de nuestras vidas son apenas el preludio de los mejores días. Joaquín notó las lágrimas en los ojos de ella mientras bailaban. ¿Estás bien?, preguntó él con preocupación. Elena sonrió a través de las lágrimas. Estoy más que bien. Estoy perfecta. Solo estaba pensando en cómo la vida es misteriosa. Cómo la peor noche de mi vida me llevó a la mejor vida que podría haber imaginado. Joaquín la abrazó más cerca. Esa tormenta nos trajo el uno al otro, Elena. Y estoy agradecido cada día por haber salido aquella noche, por haber encontrado a ti y a los niños. Salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya. Elena apoyó la cabeza en el pecho de él, escuchando los latidos firmes de su corazón. Nos salvamos el uno al otro, corrigió ella suavemente. Los años continuaron pasando, trayendo consigo más alegrías y ocasionalmente desafíos. Pero la familia siempre enfrentó todo juntos. Miguel eventualmente se casó con una joven de la ciudad vecina y comenzó su propia familia, pero permaneció cerca, trabajando en la hacienda al lado de Joaquín. Rosa se convirtió en la curandera más respetada de la región, usando sus conocimientos de plantas medicinales para ayudar a innumerables personas.
Juan abrió su propio negocio de crianza y entrenamiento de caballos en una porción de tierra que Joaquín le había dado. María se convirtió en maestra, enseñando a los niños de la región a leer y escribir, cumpliendo un sueño que había nutrido desde niña. José se hizo conocido por los hermosos muebles que creaba. Cada pieza una obra de arte que las familias pasaban de generación en generación. Todos los hijos permanecieron cerca, construyendo sus propias casas en la propiedad expandida, creando una verdadera comunidad familiar. Elena y Joaquín envejecieron juntos, rodeados de amor. Vieron a sus nietos crecer, oyeron sus risas llenar la misma hacienda que una vez había estado silenciosa y vacía. En las noches tranquilas, todavía se sentaban en el porche, tomados de la mano, mirando las estrellas, agradecidos por el camino que la vida había tomado. En sus últimos años, cuando Elena estaba sentada en la misma mecedora, donde tantas veces había arrullado a sus hijos cuando eran pequeños, ahora arrullando a un bisnieto, reflexionaba sobre su vida. Pensaba en Antonio, su primer amor, y lo agradecía por los 5 hijos maravillosos que le había dado. Pensaba en aquella noche tormentosa que podría haber sido el fin de todo, pero que en cambio había sido un nuevo comienzo. Pensaba en Eduardo y se alegraba de haberlo perdonado, sabiendo que el perdón había liberado su corazón para amar completamente de nuevo. Pero sobre todo pensaba en Joaquín, el hombre que había aparecido en su hora más oscura como un ángel guardián enviado por el cielo. El hombre que no solo les había dado refugio, sino que les había dado un hogar. Que no solo les había dado comida y techo, sino amor y propósito. Que había tomado a sus hijos como propios y los había criado con tanta dedicación como si llevaran su sangre. Una tarde poco antes de que Elena partiera de este mundo, rodeada de hijos, nietos y bisnietos, Joaquín se sentó a su lado y tomó su mano, ahora marcada por la edad pero todavía tan preciosa para él como siempre. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó él suavemente. Elena sonrió, sus ojos todavía brillantes a pesar de los años. «Ninguno», respondió ella. «Si tuviera que pasar por todo aquello de nuevo, por todo el dolor y el miedo de aquella noche, lo haría sin vacilar, porque me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida hermosa que construimos juntos». Y así, cuando Elena cerró los ojos por última vez, fue con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón, sabiendo que su vida había sido una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el amor y la bondad pueden transformarlo todo. Que una tormenta puede ser aterradora, pero también puede traer consigo nuevos comienzos. Que la familia no siempre es solo de sangre, sino también de corazón. Y que a veces los ángeles guardianes vienen disfrazados de extraños con sombreros mojados en noches de tormenta. La historia de Elena y Joaquín se convirtió en leyenda en la región, contada de generación en generación como un recordatorio de que nunca debemos perder la esperanza, incluso cuando las circunstancias parezcan insuperables. Sus descendientes continuaron viviendo en aquella hacienda que el amor había transformado de una casa vacía y triste en un hogar lleno de vida, risas y alegría. Y cada vez que se desataba una tormenta, alguien de la familia inevitablemente contaba la historia de cómo todo había comenzado, de cómo la peor noche se había transformado en el principio de algo maravilloso. Porque al final, esa es la lección más importante de esta historia, que no importa qué tan oscura sea la noche, qué tan fuerte sea la tormenta, qué tan perdido te sientas, siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de que alguien aparezca para ayudarte, o de que encuentres la fuerza dentro de ti mismo para seguir adelante. Y a veces, solo a veces, las peores experiencias de nuestras vidas nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Me encanta leer cada mensaje de ustedes. Si todavía no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Y ya aprovecha para ver el próximo video que te recomiendo aquí al lado, porque estoy seguro de que te va a tocar el corazón tanto como esta historia tocó el mío.